Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos una vez más en una nueva clase virtual, utilizando la tecnología, que ya estamos un poco más familiarizados con este tema. No nos olvidamos siempre del pizarrón, que es necesario. Ahí podemos escribir algunas cosas y compartir ideas también. Eh, Así que hoy lo que vamos a ver es oxigenoterapia. Ahora yo me pregunto, ¿no? Ustedes ya en segundo año, estamos hablando de un tercer año, el tema oxigenoterapia, deben tener ya algunas pautas más o menos desarrolladas, ¿no? Ya tienen el PowerPoint. Si no los tienen, después yo se los vuelvo a compartir, ¿sí? Pero cuando yo digo oxigenoterapia, ¿no? Y aparece ese dibujito que está poniéndole la mascarita de oxígeno a la persona, ¿no? Oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? ¿Cómo definen ustedes oxigenoterapia? Ahí yo les doy un tiempo si quieren escribir qué es oxigenoterapia, ¿no? En sí tiene que ver, ¿no? Es un tratamiento que se hace a la persona utilizando una medicación que es el oxígeno. Ahí podríamos hablar de qué es la oxigenoterapia, ¿no? Se utilizan distintos métodos de administración del oxígeno. Ustedes ya deben conocer algunos. Hablamos de la mascarita simple, hablamos de la máscara de Venturi, hablamos de oxígeno con bolsa, ¿no? Cánula nasal también, son otros métodos. Esos son los métodos que yo estoy nombrando menos invasivos. Ponerle a una persona una nebulización con oxígeno, porque puede haber una nebulización también con aire comprimido, pero una nebulización con oxígeno es parte de lo que es la oxigenoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno, yo preguntaría, ¿no? ¿El oxígeno es un medicamento? Entonces yo esperaría la respuesta de ustedes. La respuesta de ustedes sería: sí, profesor, el oxígeno es un medicamento. Exactamente, claro. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Después vamos a ir viendo, ya después vamos a ir metiéndonos en el tema de en qué casos vamos a utilizar oxígeno. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo, si bien se puede administrar oxígeno, pero es a veces hasta un poco contraproducente, puede producir algunos efectos adversos? Uno dice: el oxígeno es algo que hace bien, todo. En algún tipo de pacientes con POC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estímulo, o sea, la falta de oxígeno es un estímulo a los centros respiratorios. Cuando a ese paciente nosotros le administramos oxígeno de forma moderada, vamos a decir moderada, producimos una falla en los centros respiratorios. Entonces el centro respiratorio dice: no necesita, ya está, con este oxígeno es más del que necesita. Entonces produce una disminución en la frecuencia respiratoria. Puede producir incluso una apnea. Así que fíjense en el problema del oxígeno en el paciente con una enfermedad pulmonar de base, como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que en futuras clases vamos a ver si vemos algunas patologías respiratorias y los cuidados de enfermería, que es lo que más me interesa, ¿sí? Pero fíjense en que el oxígeno, que uno dice es algo bueno, el oxígeno todo el tiempo lo estamos recibiendo, todo el tiempo bien oxígeno, inspiro oxígeno, exhalo dióxido de carbono. En un punto, para un tipo de paciente, puede ser contraproducente incluso, puede producir un daño mayor que el bienestar, ¿sí? Ya dijimos más o menos una definición de lo que es la oxigenoterapia, por un lado. Por otro lado, dijimos distintos métodos de... Acá ponemos definición, no voy a escribir la definición, ustedes ya la tienen escrita en el PowerPoint. O sea, por un lado hablamos de lo que es
la definición de lo que es la oxigenoterapia. Por otro lado, hablamos o mencionamos más bien métodos de administración de oxígeno. A ver, ahí... Profe, entonces depende qué enfermedad o situación que tiene un paciente, tiene un tipo de flujo. Claro, exactamente. Muy bien, Caru, muy bien. Es así, justamente, ¿no? Depende el tipo de patología, se va a utilizar un sistema de administración u otro. Y el tipo también de cómo esté, si está muy complicado el paciente. Porque nosotros acá decíamos métodos de oxígeno. Entonces yo les dije, ¿qué les dije? A ver, cánula nasal, máscara simple, máscara de Venturi. Después está la otra, la de la bolsa. Ahora no me sale el nombre, pero bueno, hay una que tiene una bolsa. Reservorio, ahí está reservorio, no me acordaba. Entonces, ahí tenemos un método de administración, podríamos decir, no invasivo. Método no invasivo. Y después hay otro método que se llama método invasivo, ya es más invasivo, la palabra lo dice, ¿no? Y ahí podríamos llegar a tener la intubación oroendotraqueal, ¿sí? Que ese tema hoy no lo vamos a ver, la próxima clase lo vamos a tratar de definir. Tengo algo armado, así que lo podemos hablar, ¿sí? Reservorio, ahí está, bien. Marisa dijo el otro método, claro, pues dijimos, cánula nasal, mascarilla simple, Venturi y reservorio. Ahí están los 4 métodos no invasivos. Bueno, ahora más o menos vamos yo les voy a leer la definición que ustedes ya la tienen, que es el concepto de oxigenoterapia, ¿sí? Es la administración de oxígeno suplementario a pacientes que tengan alterada la ventilación y por lo tanto la oxigenación sanguínea. Ventilación, entonces ahí se desprenden dos términos, ¿no? Ventilación y oxígeno en sangre, ¿sí? Ventilación y oxígeno en sangre. Está alterado. Si está alterado esto, ¿qué se hace? Se administra oxígeno suplementario. ¿Qué es esto del oxígeno suplementario? Dicen ustedes, ¿no? Dirán, bueno, se administra a través de estos métodos que nombramos anteriormente. Pero ahora, en este momento, estoy respirando, inspiro, exhalo, estoy recibiendo oxígeno. Yo les pregunto a ver si me dan respuesta a esta cuestión. Es el oxígeno, ¿no?, que recibo. ¿Qué porcentaje de oxígeno recibo cuando respiro aire ambiente? Bueno, les dejo la pregunta. Entonces, pongo ahí, signo de pregunta, oxígeno, con signo de pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que capto del aire ambiente, vamos a decir, ¿no? Porque el aire está compuesto por distintos componentes, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Pero bueno, lo más importante para nosotros, dentro de estos componentes, es el oxígeno. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno del aire ambiente? Hoy no lo vamos a ver, pero después esto del oxígeno también tiene una mayor profundidad, ¿no? Hay distintos, por ejemplo la de Venturi, tienen unos adaptadores que tienen distintos colores. Bueno, cada uno de esos colores va, cuando vemos cada uno de esos colores hay una diferencia, no solo el color, sino el porcentaje de oxígeno que va a permitir que pase a la persona, en base, dependiendo el color, ¿sí?
Más o menos, explíquenme, va quedando claro. ¿Alguna duda? De todos modos, a ver, 21%, muy bien, Agustina, muy bien, 21% exacto, perfecto, es eso. Los que, bueno, después en el WhatsApp podemos seguir hablando. Los que ven el video después, que no están acá en esta comunicación así que hacemos ahora, me pueden escribir por otros medios, después no hay problema, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a los objetivos. ¿Por qué necesito administrar oxígeno a una persona? Vamos, olvidémonos del PowerPoint, olvidémonos un poco de la teoría, pensémoslo desde nuestra propia lógica. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos por los que me lleva a mí a administrarle oxígeno a una persona? Voy borrando, así disponemos del pizarrón, ¿sí? Bueno, vamos tirando algunos puntos. Alguna patología respiratoria, ¿no? Una persona que está con una patología respiratoria que le produce en su organismo falta de oxígeno, ¿no? Entonces podríamos decir patología respiratoria. ¿Qué más? A ver, ¿se les ocurre algún otro punto a tener en cuenta? Acuérdense que habíamos dicho hoy ventilación, ¿no? Alguna patología respiratoria podría producir falta de oxígeno. Pregunto, ¿patología neurológica puede producir alguna alteración a nivel respiratorio? Sí, sí. Básicamente si está alterado, falta de oxígeno. Bueno, sí, falta de oxígeno. Está bien, justamente la patología respiratoria va a producir falta de oxígeno. Va a haber una mala mecánica ventilatoria. Ahí aparecen una serie de signos y síntomas, que eso después lo vamos a ver en otra clase también, que ya la tengo armada, que la vamos a ver mañana, ¿sí? Que habla un poco de lo que son algunas patologías respiratorias, algunas características que tienen estas patologías específicamente y cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Pero bueno, patologías respiratorias, patologías neurológicas, porque el sistema nervioso central regula lo que es el centro respiratorio, el centro de la temperatura, bueno, de la termorregulación. Entonces, si está alterado el sistema nervioso central, va a haber una alteración a nivel respiratorio. Y eso se ve después con los distintos tipos de respiración. Cheyne-Stokes, Kussmaul, bueno, Biot, ya habrán visto algo de eso también en años sucesivos. Cuando están hipotensos, también baja la saturación. Sí, podría ser, tranquilamente, sí. O sea, patología cardiovascular, ahí también. O sea, imagínense en todos estos pacientes con estos problemas van a tener alteraciones a nivel respiratorio y le va a bajar la saturación. Hipotérmico, perdón, me equivoqué. Hipotenso también, hipotenso podría ser también, tranquilamente. Imagínense hipotérmico, bueno, hipotérmico por falta de irrigación, porque al tener la temperatura baja, el corazón no va a poder eyectar la cantidad de sangre necesaria, en cantidad, ¿no? Paciente coronario, dice Marisa ahí, muy bien, en cantidad. Y cuando está hipotenso tampoco va a poder eyectar sangre en cantidad, porque no la tiene. O sea, porque no llega el volumen sistólico a recorrer el cuerpo. Ante un sangrado también puede afectar la parte respiratoria, sobre todo lo que es la oxigenación, ¿no? Ahí el cuerpo, cuando le falta volumen, hipovolemia,
bueno, un sangrado importante en una emergencia, ¿no? Un accidente de tránsito. Todo esto va a generar problemas a nivel respiratorio. Entonces ahí es donde digo, tengo que poner oxígeno, necesito oxígeno, ¿sí? La circulación va a estar disminuida. Más o menos va quedando claro esto. Ustedes me van escribiendo todas las preguntas acá, sí, por favor, así yo les voy dando respuesta. Los que vean el video en diferido, o sea, los que no están viendo el video ahora, lo ven mañana, lo ven pasado, lo ven algún día, me pueden escribir y yo en algún momento les voy a dar respuesta a esto, ¿sí? Alguna duda, algún interrogante. Bien, ahora vamos a leer lo que dice el PowerPoint, que no dice nada que ver con esto, pero bueno, estaría la idea de el por qué administramos oxígeno a los distintos pacientes, ¿sí? Marisa, sí, profe, bueno, bien, se va entendiendo, está bien. Objetivos, ¿no? Dice, proporcionar mediante equipos fijos o portátiles la concentración de oxígeno necesario para que se mantenga el intercambio gaseoso dentro de la normalidad según la situación previa del paciente. Ahí está eso de la situación previa, ahí entramos en juego con esto de paciente con EPOC, si yo le administro oxígeno, puedo producir una falla respiratoria, porque le estoy dando algo que no está necesitando. Es más, pasa esto, uso el saturómetro, lo saturo, dice 90, está bajo el oxígeno, 89, está bajo, ¿qué hago? Pum, le pongo oxígeno. Bueno, esa saturación de 89, 90 que tiene ese paciente, como ya tiene una patología de base, al administrar el oxígeno a este paciente, le produzco una falla al sistema nervioso central. Dice, ahora tiene oxígeno, entonces no, ¿para qué? Si tiene oxígeno, ¿para qué vamos a respirar? Deja de respirar. A grosso modo, esa sería la idea, ¿sí? Por eso, antes de administrar oxígeno, tengo que preguntar, tengo que tener en cuenta si tiene alguna patología de base que lo lleve a tener el oxígeno bajo, una saturación baja de oxígeno, ¿sí? Son parte de lo que es la valoración de enfermería, el cuidado de enfermería, ¿sí? Indagar, valorar, eso es lo primero que tenemos que hacer. Después de valorar, recién ahí intervenimos. Primero estaba el diagnóstico, valoración, diagnóstico, ¿se acuerdan? Bueno, valoramos, vamos a decir, diagnosticamos, en el momento, en la emergencia, no vamos a estar diagnosticando, pero sí intervenimos. Y antes de intervenir, tengo que decir, bueno, voy a hacer esto, pero por esto, si no, no lo hago, ¿sí? Y que se utilizan, ¿no? Elementos de administración de oxígeno, que pueden ser administración de oxígeno a través de vía portátil o central también. O estamos hablando de un hospital, una clínica, que tenemos el oxígeno central, que están ubicadas las bocas en la pared, son universalmente estipulado, internacionalmente, hay un código de colores, es verde el oxígeno. Y ahora yo les pregunto y me responden ustedes con tiempo y tranquilidad. Tenemos básicamente 3 bocas. Una es verde, oxígeno. La otra es amarilla. Y ahí yo les pregunto, ¿qué es? Y otra que es roja. Y ahí yo les pregunto, ¿qué es? ¿Para qué es? Tanto la amarilla como la roja. Y no hablo más porque si sigo hablando se los voy a adelantar. Así que espero la respuesta de ustedes, ¿sí? Bueno, ahora vamos al punto donde hablamos de las contraindicaciones a la hora de la administración de oxígeno, ¿sí? Voy leyendo de una en una y lo vamos analizando entre todos, ¿sí? Evitar altas concentraciones de oxígeno que pueden producir toxicidad o atelectasias, ¿sí? Bien, el oxígeno, dijimos hace un rato, casi como en primera instancia, dijimos que el oxígeno es un medicamento. Amarillo es aire comprimido, Cami, muy bien, exacto, aire comprimido es el amarillo, bien. Entonces, habíamos dicho que el oxígeno es un medicamento. Y si es un medicamento
A ver, rojo puede ser para la aspiración de secreciones. Perfecto, Caru, muy bien. Sí, sí, eso sí. Entonces, volvamos. Un medicamento es el oxígeno. Ahora yo pregunto, todo medicamento, si yo lo doy en demasiado, si administro mucho de ese medicamento, voy a producir un tipo de toxicidad. Bueno, el oxígeno es un medicamento. Entonces, si administro un medicamento en demasiada cantidad, voy a producir toxicidad, ¿sí? Después ya sería un capítulo aparte lo que es la toxicidad por oxígeno, pero bueno, a grosso modo reseca las mucosas, puede producir problemas oculares, muchas cuestiones, hasta problemas neurológicos. Y ahí en el PowerPoint nombra atelectasias. Ahora, otra pregunta, no pregunta de examen, no se preocupen, pero ¿qué son las atelectasias? No escribo toda la palabra porque lo escribo más para mí que para ustedes. ¿Qué son las atelectasias, ¿no? ¿Qué es la atelectasia? Eso me lo van respondiendo también ahí abajo, ¿sí? De a poquito. Bueno, vamos bien, me van diciendo vamos bien, vamos mal, no se entendió tal cuestión, me lo dicen y lo tratamos de ir resolviendo, ¿sí? Otro punto, seguimos con esto de las contraindicaciones y precauciones, ¿sí? Revisar las zonas de contacto de los sistemas de administración para prevenir la aparición de úlceras o traumatismos. Esto pasa lo mismo que cuando hablamos de sonda nasogástrica. ¿Se acuerdan? La sonda nasogástrica entraba por la nariz y había que revisarla, rotarla, cambiarla de posición, usar la otra narina. Bueno, con el oxígeno más o menos pasa lo mismo. Yo tengo una mascarita acá que le está apretando todo el tiempo, así. Agárrense, ustedes pónganse así un segundo, así un rato, apretense un poquito fuerte. Y van a ver que van a tener una sensación que les marca la piel. Imagínense la máscara que es más finita que sus manos. Y así todo el tiempo. Bueno, con esto del coronavirus y las máscaras, ¿no? De los barbijos, están circulando muchas imágenes donde el personal sanitario, el personal de salud, está lastimado, está lesionado en las zonas de los barbijos, ¿sí? Porque por la constante presión, bueno, eso produce úlceras por presión. Pasa lo mismo con los sistemas de administración de oxígeno, con la cánula nasal, con la mascarita, ¿sí? Por eso hay que ir rotándolo, hay que ir cambiándolo de posición, ¿sí? Para que el paciente pueda descansar. O incluso se puede probar con distintos sistemas. Si tiene una cánula nasal que está todo el tiempo en la narina, puedo sacarle un rato la cánula, ponerle una máscara a bajo flujo, porque en la cánula nasal es la primera, es la de menor flujo, después sigue la máscara. Entonces lo que se hace, se coloca la cánula, después de un tiempo de estar con la cánula, se puede usar un rato la máscara, después se vuelve a rotar a la cánula, y así sucesivamente, ¿sí? Como para evitar este problema del traumatismo. Seguimos, ¿sí? Vamos bien con el tiempo. Otro punto, mantener constante la humidificación para evitar la resequedad de las mucosas. Esto de la humidificación, ¿se acuerdan? En algún momento también dije resequedad de las mucosas. El oxígeno reseca las mucosas y lesiona y lastima, y si lastima puede producir una infección. Sobre que la persona ya está con problemas respiratorios, encima le podemos agregar la posibilidad de una infección. Y bueno, y tener las mucosas secas, bueno, hay un montón de cuestiones. Es por eso que el oxígeno debe ir humidificado. Ustedes habrán visto en el PowerPoint de todos modos han visto los dibujos que les envié donde muestra lo que es el frasco humidificador, ¿sí? Ahora igual después se los voy a graficar, ya cuando lleguemos a ese punto en el PowerPoint. Otro tema, mantener constante humidificación, ya lo dijimos. No fumar cerca de la fuente de oxígeno. Esto lo aclaro, casi como que ni se tendría que decir porque es lógico.
pero bueno, puede producir una explosión y bueno, todo eso. Lo digo por las dudas, pero ya en este momento está incluso prohibido fumar en cualquier dependencia del hospital, ni hablar de un lugar cerrado, ni siquiera en la plaza de un hospital se puede fumar. Vieron que hay hospitales que tienen, donde yo trabajo, hay una plaza justo, que sería como el pulmón del hospital, en el medio hay una plaza. Bueno, es un espacio verde, ni siquiera ahí se puede fumar, los pasillos menos. Imagínense en la unidad de un paciente o cerca de un tubo de oxígeno, menos, ni de casualidad. Otro punto importante en cuanto a la oxigenoterapia, informar al paciente. Esto yo no me voy a cansar nunca de decirlo, ¿sí? Todo el tiempo el paciente tiene que estar informado, ¿sí? Todo el tiempo. Le voy a colocar el oxígeno porque usted está necesitando por esto, por lo otro, por lo que sea, le tengo que explicar el procedimiento que le voy a realizar, ¿no? A ver, en el frasco humidificador, ¿qué se le agrega? ¿Agua de la canilla o destilada? Agua destilada, esa es el agua correcta que hay que agregar al frasco humidificador, ¿sí? Agua destilada. Quizás antiguamente se utilizaba agua de la canilla porque, bueno, uno pensaba que, no sé qué pensaría, pero ¿cuál es el problema del agua de la canilla? Que tiene electrolitos, componentes que no están medidos, no sabemos qué cantidad tiene, entonces eso también le puede dañar al paciente, o incluso se puede absorber cloro, bueno, sodio, potasio, de todo tiene, entonces podemos producir un daño también, por eso tenemos que utilizar agua destilada, ¿sí? Siempre esa es una pregunta que se suele hacer, ¿sí? Así que bueno, pero ante un eventual examen diríamos, ¿qué agua debo usar para humidificar el oxígeno? Bueno, preparación del material. ¿Qué elementos necesito? Los voy leyendo, los vamos trabajando entre todos, los vamos charlando, ¿sí? Bueno, guantes desechables, siempre guantes para cualquier maniobra con el paciente. Hay que usar guantes, ¿sí? Porque vi que agregaban agua de la canilla. Marcela. Bueno, qué sé yo siempre tengo una frase, eso la deben conocer, que es: la necesidad tiene cara de hereje. Quizás no disponían en esa institución donde usted fue, no disponían de agua destilada en ese momento, y bueno, y usaron eso. Yo no digo ni que está mal, ni que está bien, les enseño lo que tiene que ser, cómo debe ser, después bueno, uno lo toma o lo deja. Pero bueno, la forma adecuada es agua destilada. Después habrá que ver si la institución donde ustedes trabajan los proveen o las proveen con el material adecuado para trabajar, ¿sí? Bueno, guantes ya dijimos, registro de enfermería. En realidad el registro de enfermería es también un capítulo aparte. En el futuro voy a armar una clase de lo que es registro de enfermería y ustedes van a hacer, no sé, les voy a dar un caso hipotético con determinadas acciones y ustedes me van a hacer una devolución de lo que es un registro de enfermería, porque tienen que escribir bien los registros de enfermería, y es algo que no se aprende de la noche a la mañana, sino que se va trabajando regularmente, ¿sí? Así que bueno, eso también lo vamos a trabajar. Toma de oxígeno. Ahí está, ¿se acuerdan que habíamos dicho la toma de oxígeno? Está el verde, está el otro, el amarillo, y está el rojo. Pregunta de examen: ¿cuál corresponde de estos tres colores? ¿Cuál corresponde a la toma de oxígeno? Ustedes bueno, van a decir el verde. El otro es el caudalímetro, llamado por la bibliografía que yo consulté, caudalímetro. Acá, bueno, lo trabajamos, acá en Argentina lo trabajamos como flumíter. Yo no he sentido otro nombre más que flumíter acá.
no sé, quizás en otra institución lo trabajan de otra forma, lo llaman de otra forma, pero si dicen Flumeter se va a entender, ¿sí? El Flumeter, bueno, ahora después lo dibujo. Ustedes ya lo tienen en el PowerPoint, pero por las dudas lo vuelvo a dibujar acá. Bueno, frasco humidificador, ya lo habíamos dicho también. El frasco hasta la mitad, ¿no? Si este es el frasco, hasta la mitad de agua aproximadamente, ¿sí? Hay una tubuladura que llega casi hasta la parte baja del frasco. Bueno, siempre el agua tiene que estar por encima de esta abertura de la tubuladura, ¿sí? El agua tiene que estar por encima, ¿sí? Vayan diciéndome si se entiende, si quieren que pare, si quieren que retroceda, ¿sí? Después el tubo de conducción de oxígeno. Dicen que es el tubo de conducción de oxígeno. Habitualmente yo en mi práctica cotidiana le digo tubuladura, ¿sí? Tengo acá el Flumeter, más o menos así, no sé si se llega a ver, y de ahí sale la tubuladura que llega a la mascarita de oxígeno, ¿sí? Bueno, esta tubuladura, todo esto, es el tubo que dice ahí en el PowerPoint, tubo de conducción de oxígeno, que en realidad yo le llamo tubuladura, ¿sí? Ustedes vayan diciéndome, vayan escribiendo si no entienden algo, ¿eh? Yo le busco la vuelta, ¿sí? Después está, bueno, después dentro de los elementos, los que ya habíamos nombrado con anterioridad, lo leo del PowerPoint, pero es lo que habíamos dicho, ¿no? La máscara, las gafas nasales, se llaman gafas nasales, en realidad bigoteras, se le puede decir. Bigotera es como un nombre común, dice, tráeme la bigotera, y ustedes, si yo no les enseño ese nombre común, van a decir, ¿qué es una bigotera? Se van a encontrar un bigote, no importa bigotes, no, es una cánula nasal, por eso se le dice bigotera, porque va por esta parte y tiene unas tubuladuras que se introducen dentro de la nariz, ¿sí? Bigotera es un nombre común o mal llamado bigotera. El nombre adecuado, correcto, es cánula nasal, ¿sí? Acá dice gafa nasal, pero en realidad es cánula nasal, lo que utilizamos nosotros como terminología nuestra. Después, conexiones para cánulas de traqueostomía o tubo endotraqueal, ¿sí? El tubo, lo que es la intubación endotraqueal, la vamos a ver en un capítulo aparte, que puede ser la clase que voy a dar el día de mañana, ¿sí? O sea, mañana le puedo llegar a estar dando esa clase. Bueno, ahí tienen en el PowerPoint, acá no se puede visualizar, ustedes lo van a visualizar en su PowerPoint, que deben estar viendo ahora. Tenemos la toma de oxígeno, ¿sí? Yo más o menos ya se las había graficado, así que bueno, pueden ver su PowerPoint y lo tienen ahí. Esta parte es todo, más que nada gráficos, ¿sí? Después otra vez también aparece el dibujo del Flumeter. Si no tienen el PowerPoint, igual hasta lo pueden googlear, esto no es nada que no esté en ningún lado, ¿sí? En todos lados sale. Generalmente es de color verde, es más o menos esto, ¿no? Lo muestro, no tengo un Flumeter acá, pero bueno, tiene todo una partecita así, que tiene todo números, tiene adentro una bolillita metálica, no sé si es metálica, pero es como una bolillita metálica, y cuando acá tiene una rosca circular que le damos vuelta y empieza a subir esa bolillita, marcando el número que corresponda. Se quedaría en el número de la cantidad de flujo de oxígeno que le estamos administrando al paciente, ¿sí? Después está el frasco humidificador, no tengo nada acá para ejemplificarlo, pero más o menos es el gráfico este que había hecho, ¿se acuerdan? Es un recipiente más que nada, ¿no? Arriba tiene una tapa, un recipiente generalmente, la tapa es de color verde, igual que la del oxígeno, y ahí tiene
un conector donde se conecta el oxígeno, ¿sí? Después, bueno, el otro gráfico es la tubuladura de oxígeno, ¿sí? Ese ya no lo grafico porque lo tienen en el PowerPoint, pero bueno, más o menos ahí es una tubuladura. Después está, bueno, la máscara de oxígeno. En este caso la máscara que figura en el PowerPoint es una máscara de Venturi, ¿sí? Hay distintos tipos de máscara de Venturi. Eso lo vamos a tener que ver, no sé, en algún momento. Voy a ver si les puedo conseguir alguna, aunque sea como para mostrarles, ¿sí? Pero hay distintos tipos. Les voy a mandar unas imágenes. Tengo unas imágenes, o las busco y les voy a enviar unas imágenes de lo que son los distintos tipos de máscara de Venturi. Esta es una, la que están viendo en el PowerPoint es una. Después hay otras que tienen, ¿se acuerdan que les dije esos conectores chiquitos que son de distintos colores? Bueno, en base al color es la graduación, ¿sí? Esta, la verde, la que estábamos viendo, la que ustedes estarán viendo en sus PowerPoint, también tiene un sistema que lo van, es algo así, ¿no? ¿Vieron? Esto gira. Bueno, entonces en base a cómo lo giran, se posiciona una flechita, esto hagamos de cuenta que es una flechita, e indica exactamente en dónde, en la graduación que estarían administrando oxígeno. Si ustedes conocen algo de esto, díganmelo y bueno, lo charlamos, ¿sí? Y el otro gráfico es la cánula de oxígeno. Les grafico la parte que va al rostro, la nariz, ¿no? Está ahí, y ahí tiene como unas tubuladuras, así de esta forma, no sé si se llega a ver, creo que se ve. Y eso es lo que se introduce dentro de las narinas. Siempre cuando introducimos la cánula nasal hay que tener cuidado de no lesionar las narinas, de que no haya sangrado, ¿sí? Y bueno, y el tema del cuidado también de las úlceras, ¿sí? Que se pueden producir. La lesión por estar constantemente colocada la cánula nasal. Y como les decía, podemos ir incluso rotándola entre lo que es cánula nasal y máscara de oxígeno. La máscara de oxígeno a un flujo bajo flujo, equivalente al de la cánula nasal, ¿sí? En cuanto a lo que es la preparación del paciente, proporciona un ambiente adecuado, promoviendo su intimidad. Siempre, esto igual creo que no me voy a cansar nunca de repetirlo, pero tenemos que, en todo procedimiento que realicemos a un paciente, tenemos que brindarle intimidad, siempre, sea lo que sea que haya que hacerle, aunque uno diga es una máscara nasal, no es nada, a veces para algunos pacientes es incómodo estar con otros pacientes en esa situación donde uno está mal, donde uno tiene dependencia del otro, donde uno no se siente bien, y bueno, en lo posible, dentro de lo posible, hay que brindarle una intimidad, una tranquilidad, un trato respetuoso, eso todo el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento? Vamos leyendo paso a paso y ustedes lo vamos interpretando entre todos. Por favor, párenme, si tienen alguna duda me paran y lo vamos hablando, ¿sí? Colocar al paciente de forma cómoda. Si estamos hablando de un paciente con problemas respiratorios, ¿cuál sería la posición cómoda? Para que expandan bien los pulmones, para que esté tranquilo. A ver, con respecto a los dispositivos, ¿el porcentaje lo indica el médico? Sí. Sí, el porcentaje lo indica el médico. Uno en la emergencia agarra la mascarita del 35-50%, le coloca directamente. No estamos esperando a ver qué me dicen. Pero en lo sucesivo, que sería lo más pronto posible, el médico dice, no, vamos a ponerle una máscara de oxígeno al 50%. No, en vez del 50 vamos a ponerla al 35%. No, le ponemos una cánula nasal nada más. Entonces eso lo va regulando el médico, lo indica el médico, pero somos nosotros los que en primera instancia lo colocamos. Después en la indicación se verá cómo se modifica, ¿sí? Bueno, el paciente en posición cómoda, espero que ustedes me lo digan, ya lo deben saber a esta altura de lo que es el sistema respiratorio, ¿no?
comprobar la permeabilidad de la vía aérea, observar la coloración de la piel y las mucosas, así como la frecuencia respiratoria. Permeabilidad, volvemos al punto anterior. Fowler, exacto, Marcela, muy bien. Siempre participando, bien. La permeabilidad de la vía aérea es necesario comprobarla por si la situación que llevó a nuestro sujeto de atención a estar en una situación de problema, una situación problema respiratoria, puede ser algún objeto, sobre todo si es un niño pequeño, algún objeto, algo que haya tragado y le esté produciendo alguna dificultad, ¿no?, en el pasaje de aire. ¿Sí? Entonces observamos que no esté obstruida la vía aérea. A veces esta posición ahí ya dificulta la vía respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Hiperextendemos. Esa es una de las primeras maniobras que se realiza en la reanimación cardiopulmonar. El paciente queda así, hiperextendemos. Y a veces haciendo eso nada más empieza a respirar espontáneamente el paciente, sin que tengamos que realizar otro procedimiento. Bueno, el tema de la coloración de la piel también, y mucosas es importante. ¿Por qué? Porque si vemos un color cambiado, vamos a decir cianótico, la palabra adecuada es cianosis, podríamos inferir que está ante un problema de hipoxia o hipoxemia, ¿sí? Hay una diferencia entre las palabras, eso después lo veríamos, pero bueno, ahí estaríamos ante una dificultad por falta de oxígeno, ¿no? Por eso es que se valora la coloración de la piel y mucosas, ¿sí? Bueno, el tema de que no haya, comprobar la obstrucción de las vías aéreas. Después, conectar el sistema comprobando su efectividad. ¿Qué es esto de comprobar, de conectar el sistema y comprobar su eficacia, su funcionalidad? ¿Qué es eso? A ver. Bueno, después me lo escriben si quieren, igual yo ahora se los digo. Tiene que ver con... a veces conecto la mascarita, conecto todo, lo abro y le quiero poner ahí, le pongo las tiritas, y yo pienso, y el oxígeno hace ruido. Ah, sí, le estoy pasando oxígeno. Y después viene uno y dice, no tiene oxígeno, mirá. Y nos damos cuenta que estaba mal conectado una parte y el oxígeno, en vez de pasar por la tubuladura y llegar a la máscara, estaba en el extremo distal. ¿Vieron el frasco humidificador? Esa conexión que dibujé hoy en el pizarrón, bueno, se desconectó apenitas por ahí y pierde todo el oxígeno por ahí. Entonces no llegaba la cantidad de oxígeno que yo quería que llegue al paciente. Por eso es que tengo que verificar que esté bien conectado todo el circuito de oxígeno. Ni hablar en lo que es un respirador, la asistencia respiratoria mecánica. A veces suelen tener alguna fuga porque está mal conectado en alguna parte. Exactamente, Marisa, muy bien lo que dice, es eso. Es justamente lo que estábamos diciendo, ¿sí? Hay que verificar que esté bien conectado el oxígeno. Después, conectar el sistema comprobando su efectividad, comprobar y aplicar las indicaciones médicas de oxigenoterapia. Bueno, el médico nos indica, bueno, ya le colocamos el oxígeno, pero viene el médico y dice, no, en vez de 35, poner una máscara de Venturi al 50%. Bueno, vamos, le colocamos la máscara de oxígeno al 50%. Eso tiene que estar escrito en la indicación médica. Después de hacer todo este procedimiento, de haberle colocado el oxígeno, bueno, y haber resuelto todas estas dificultades, que perdía oxígeno, que la obstrucción de la vía aérea, bueno, todas estas cuestiones que estuvimos hablando, escribimos todo el procedimiento que realizamos. Paciente con tantos años, nombre tanto, diagnóstico tanto, tantos años de edad, ingresa acompañado, no sé, por familiar, presentando dificultad respiratoria, se coloca máscara de oxígeno al 50%, no sé, se coloca un suero, se administra tal medicación, todo eso se escribe en la evolución de enfermería. Es un capítulo aparte de la evolución de enfermería, pero también lo vamos a ver dentro de este campo práctico, ¿sí?
este PowerPoint un poco el que sigue, ¿no? Ya lo vimos, que es lo que es métodos de administración, ¿sí? Métodos de administración. Máscara, la máscara simple, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Boca-nariz, la cánula nasal, que también la habíamos graficado, la habíamos explicado, ¿no? La traqueostomía o el tubo endotraqueal también. Eso también es como un capítulo aparte, pero bueno, también lo tienen que saber. Y se coloca con un tubo en T, ¿sí? O tubo en T o en I también se puede colocar. Porque tiene que entrar oxígeno al tubo endotraqueal o a la cánula nasal, pero por otro lado también tiene que salir, ¿sí? Sobre todo en la cánula nasal o en el tubo endotraqueal cuando no está conectado a asistencia respiratoria mecánica. Porque eso también es otro capítulo aparte. En algún punto lo vamos a ver, voy a preparar una charla sobre asistencia respiratoria mecánica, que a mí siempre me parece interesante. Bueno, monitoreamos la saturación de oxígeno también. Cómo se monitorea la saturación de oxígeno. Estoy seguro que ustedes tienen uno de estos aparatitos que ya hace unos años se estima que el saturómetro es parte del equipo de bolsillo de enfermería, ¿sí? Saturómetro. Tampoco ahora vamos a poder salir a comprar uno, pero bueno, en cierto modo el saturómetro es parte del equipo de bolsillo del enfermero o enfermera. Otro punto dentro de lo que es los cuidados, ¿no?, del paciente respiratorio son los cuidados posteriores, ¿no? Vamos a leerlo y lo vamos a interpretar. Inspeccionar periódicamente todo el sistema de administración. Esto que decía ahí Marisa, ¿no?, que hay que ir controlando si hay alguna fuga. Bueno, eso no es solamente cuando vamos a administrar oxígeno, cuando conectamos y le pusimos la mascarita, no. Todo el tiempo hay que estar revisando, porque puede ser que yo me fui, vine, y en un momento el paciente se levantó, fue al baño, o desesperado se quiso levantar por falta de oxígeno, falta de aire, que dicen muy comúnmente, ¿no? Entonces se puso nervioso, se sacó sin querer, se desconectó, se estiró, se desconectó, y nadie se dio cuenta, y pasaron así 1 o 2 horas y nadie se dio cuenta que el paciente no estaba recibiendo oxígeno. Entonces es importante corroborar, verificar regularmente que el oxígeno esté colocado, las tubuladuras estén bien, que no haya fugas, ¿sí? A ver, ahí dice Marisa, tuvimos suerte el año pasado, Pronafe nos dio uno en el kit. Ah, no, qué bueno, no sabía, qué bueno, bien. No sabía, la verdad que buenísimo. Están carísimos encima los saturómetros. Bien, la verdad que cuídenlo como oro porque vale oro realmente. Bueno, valorar la correcta humidificación, ya dijimos. Ah, no, eso no lo dijimos. Pero bueno, tiene que estar humidificado el oxígeno y hay que valorar esto. ¿Se acuerdan? Yo siempre les dibujo el recipiente y que tiene agua por acá y que acá viene una tubuladura. Bueno, siempre el agua tiene que estar arriba de esto. Siempre, acá arriba. Eso es parte de lo que tenemos que estar verificando constantemente, ¿sí? Observar valores de oximetría, monitorizarlo. La saturación de oxígeno con el saturómetro hay que estar verificándolo constantemente, a ver cuánto está saturando, todo el tiempo, ¿sí? Parte de los cuidados de enfermería, las intervenciones de enfermería. El tema de la saturación, profe, los parámetros del neonato son iguales a los que maneja el adulto con respecto al tratamiento. Más o menos sí, estaríamos 98 para arriba, 97, 98. En pediatría también, sí, pediatría también. El oxígeno es más o menos 1. Lo que sí, por ejemplo, criterios de internación, esto se los digo en pediatría porque yo hago pediatría, trabajo en una guardia pediátrica específicamente. 93, satura 93. Y aparte se lo ve clínicamente mal, con mala mecánica ventilatoria, uso de músculos accesorios, ¿se acuerdan los intercostales que habíamos charlado? Retracción costal, aleteo nasal,
desaturación, mala coloración, algún cambio de coloración de la piel, todo eso y una saturación de 93 para abajo, criterio de internación. Ahora si satura 94 para arriba y no tiene nada de lo otro, puede llegar a irse de alta, ¿sí? Siempre que resuelva el broncoespasmo, bueno, algunas cuestiones que si tiene 95 para arriba se pueden llegar a resolver con medicación vía oral en la casa y con PAF de salbutamol, bueno, lo que vaya indicando el médico, ¿sí? Más o menos ahí creo que le he dicho la respuesta a Marisa que estaba preguntando, ¿sí? Informar al médico ante cualquier cambio o complicación tras el tratamiento, porque esto es constante. Yo tengo que estar, sobre todo un paciente respiratorio que se puede descompensar en cualquier momento, tengo que estar viéndolo todo el tiempo. Entonces si hay algún cambio, estaba saturando 98 y me fui, vine y está 94. Bueno, antes de avisar al médico, sí, tengo que avisar al médico, pero antes de avisar al médico tengo que verificar, a ver qué pasó, el fuente de oxígeno, ¿está pasando el oxígeno? Le pregunto al paciente, ¿usted se sacó esto? ¿Había un familiar? ¿Se sacó el señor en algún momento esto? Porque a lo mejor fue al baño, vino y recién se puso la cánula y yo justo llegué después. O se puso la máscara después. Entonces me encuentro con que está saturando 94 y resulta que recién se puso el oxígeno. Entonces tengo que estar verificando todo esto todo el tiempo, ¿sí? A lo mejor le pongo el oxígeno porque se lo sacó, se lo vuelvo a recolocar y empieza a saturar normalmente y bueno, nada. Igual es bueno sí avisarle al médico y en el pase de guardia avisarle a los compañeros que toman la guardia, decirle, miren que este paciente por falta de oxígeno es probable que esté teniendo algún tipo de alteración neurológica, entonces se levanta, camina, se saca el oxígeno, no quiere, porque hay gente que se resiste, no, yo no quiero tener esta máscara, se la sacan y la tiran. Entonces ahí es donde bueno, uno tiene que convencerlos, tiene que hablarles, tenemos que, ahí entra otra de las funciones de enfermería, que es la educación, ¿sí? Así que bueno, más o menos estaríamos en tiempo con respecto a lo que es la oxigenoterapia. De todos modos, como siempre ustedes saben, si queda alguna duda, nos seguimos comunicando por WhatsApp, ¿sí? Me escriben y bueno, nos vamos sacando las dudas, no tengo ningún problema, ¿sí? Así que bueno, nada más que decir. Muchísimas gracias por participar de la clase y bueno.